utilizar. No es lo mismo un Excel utilizado para una carrera de ingeniería civil que un Excel usado para un área comercial, por ejemplo. Bueno, nuestro objetivo de la clase generalmente va a ser qué exactamente se refiere al decir Excel técnico. Tenemos que tener claro a qué se refiere. Tenemos que identificar los errores comunes que se presentan o que nosotros incurrimos al utilizar esta planilla. También tenemos que saber o formar o tenemos que organizarnos o ordenar el manejo de esta hoja. Porque esta hoja Excel nos va a servir para que nos presente resultados al introducir datos. Al introducir datos tenemos que generar un cierto proceso. Para el proceso, en este caso, me indicó qué fórmula se va a utilizar para obtener un buen resultado. Hablando del Excel técnico, el objetivo es, como les decía, ordenarnos. Tenemos que ordenarnos en el tema de que tengamos, que podamos introducir los datos correctos, el cálculo correspondiente y como también obtener un resultado coherente. Aquí es lo que tenemos que nosotros observar, observar el resultado y ser críticos en ese resultado. Porque ¿qué pasaría si el resultado fuera exageradamente alto y aún así estaríamos aceptando? No habría un criterio de parte del técnico, en este caso del futuro ingeniero que se está formando. Siempre tenemos que tener un orden, una coherencia y control y sobre todo el control de los errores. No es lo mismo meter una longitud en metros que en centímetros, porque aquí el Excel nos va a lanzar directamente un cálculo bruto. Las hojas tienen que estar bien preparadas si se trata de una hoja de presupuesto, si se trata de metrados o si se trata de o de cálculos técnicos. Generalmente, los errores más comunes al usar Excel es nosotros, si vamos a basarnos en este caso, indicarnos de que queremos introducir una cierta longitud, introducimos la longitud en milímetros, o en este caso las unidades, estaríamos mezclándolas. Al mezclar las unidades, nuestro resultado no vamos a saber en qué unidades exactamente ya está dando. ¿Nos está dando en milímetros o en centímetros o nos está dando en metros? Luego, también vamos a tener las referencias. Si bien nosotros vamos a ir, en este caso, jalar o llamar los datos de las celdas, tenemos que tener mucho cuidado al llamarlos los datos. Por ejemplo, este valor de 6 está ubicado en C2, el de 80 lo diremos, está ubicado en C3 y esta otra celda está ubicada en la C4. Fíjense que el orden del volumen, aquí fíjense que es B2, está llamando a B2, en este sector está llamándolo, perdón. Eso también hay que tener mucho cuidado al llamar las celdas. Tenemos que jalar exactamente las que necesitamos y las que tienen que ser calculadas o tienen que ser desarrolladas. En los datos y cálculos, las hojas desordenadas, es muy importante tener el orden correcto al momento de al momento de realizar una planilla. En este caso, se les recomienda tener siempre los datos, primeramente datos, cálculos y resultados. Esos tres puntos como fundamental en el Excel. Unas hojas desordenadas nos va a hacer confundir y nos va a hacer presentar resultados incoherentes que pueden, en este momento, si bien estamos en el tema académico, más allá, esos resultados pueden ocasionarte grandes pérdidas económicas o bien te pueden hacer proyectar con cierto presupuesto que no va a ser lo correcto. Una vez más, no debemos mezclar las unidades. Si vamos a trabajar
En las magnitudes de longitudes, en este caso de longitudes, tenemos que trabajar siempre en una sola misma. Si bien vas en metros, todas en metros, o bien transformarlas según lo que corresponda. Como les decía, los errores más comunes, estamos haciendo dos comparaciones. Una es el error que simplemente estamos ahí calculando, lo diremos a la rápida, y un Excel técnico que debe tener cierto orden. Por ejemplo, en acá tenemos como primer error la mezcla de datos, fórmulas y unidades. En este caso, si bien la fórmula era para un volumen de una losa, diremos, es ancho por longitud y por el espesor, en aquí, fíjense, tenemos para la fórmula B2 más B3 por 15. Es un error directamente por fórmulas porque no estamos respetando lo que en realidad queremos obtener, no estamos utilizando su fórmula correcta. Las fórmulas mal construidas y ocultas también nos, eh, nos genera ciertos errores. En este caso, por ejemplo, aquí yo tengo B2, B3, pero aquí tenemos 15. ¿15 qué? 15 centímetros, metros, eso también nos confunde. Los resultados, en este caso, siempre va a ser siempre vamos a arrastrar errores. Y esto es lo peor. Al arrastrar errores, nos va a generar, o nos va a ocasionar de que la mayoría de nuestras planillas que vamos a ir armando, pues ese error va a ser transmitida a la siguiente planilla que estamos ahí vinculándolas. Entonces, para un Excel técnico correcto, siempre tenemos que obtener la separación de datos, muy aparte, los datos bien detallado, qué datos vamos a introducir, qué fórmula vamos a utilizar y qué tipo de resultado tenemos que obtener. Porque ahí tenemos que ser como ingenieros, como técnicos, tenemos que tener muy en cuenta el resultado que nos está botando el Excel, porque no va a ser correcto de que un volumen, una longitud de 5 por 4 por 0,15 nos esté lanzando 300 metros cúbicos. Eso es incoherente. Por ello, siempre hay que tener en cuenta qué resultado nos está botando el Excel. En los datos, siempre tener en cuenta, como les indicaba, las unidades. ¿En qué unidades estamos introduciendo? Y también en el momento del proceso, que, que en el proceso, al indicar el proceso, tenemos que introducir la fórmula correcta al Excel. Tenemos que introducir la fórmula correcta, porque el proceso es la que nos va a dar el resultado a lo que queremos llegar. Bueno, una vez más, y este es muy importante, como les decía, la hoja técnica siempre debe tener dato, proceso y resultado. Dato, proceso y resultado. En los datos, las informaciones de entrada deben de ser con medidas y unidades, medidas correctas, unidades correctas, valores conocidos, por si acaso. ¿A qué me refiero con medidas correctas? Las medidas correctas es seguramente vamos a agarrar un plano y vamos a transmitir esos valores que nos presenta el plano o nos presenta un ensayo de laboratorio. Tenemos que introducir las que nos van a transmitir y también tenemos que ser críticos al momento de introducir esos datos, porque posiblemente también puede ocurrir un error al momento de generar datos de los ensayos. Los valores, como indico, tienen que ser conocidas, vamos a introducir, vamos a obtener de los planos. Las unidades, como también, las unidades tenemos que ser bien críticos y decir de qué unidades estamos hablando. Los resultados, perdón, el proceso. Estamos en datos. En el proceso tenemos que primeramente ver cuál es la fórmula que vamos a utilizar para llegar al resultado
Queremos que encuentre nuestra planilla. ¿Cuál va a ser la fórmula? Esa fórmula debe ser claro, debe indicarte en qué unidades se va a introducir. Tiene que ser visible y como también tiene que estar ordenado. En este caso, en el proceso, inmediatamente, esta es una fórmula sencilla que estamos obteniendo, es de una losa que estamos obteniendo los datos. Aquí la fórmula inmediatamente para obtener el volumen es longitud por ancho por espesor, pero esa longitud, ese ancho, ese espesor debe tener una misma unidad, metros, centímetros o, no sé, tal vez pies, pero misma unidad. Y a lo así el resultado vamos a saber que las unidades también están en esa misma, en, eh, en ese mismo sistema de unidades que estamos trabajando. En este caso, si trabajaríamos en metros, efectivamente el volumen va a ser en metros cúbicos. Si vamos a trabajar en centímetros, evidentemente ese volumen va a ser en centímetros cúbicos y así sucesivamente. Por último, el resultado. El resultado prácticamente nos va a presentar la planilla. Lo único que se debe de hacer es ser crítico de ese valor que nos entrega. ¿Es correcto? ¿Es coherente? ¿Está bien? Y si está correcto, entonces no hay la planilla está bien eh, formulada, pero y si no, hay que revisarla. Como lo decía acá, si vamos a tener una losa de 4 por 5 por 0,2, en este caso de una longitud de 5, un ancho de 4 y un 0,2, siempre las longitudes tienen que ser, los datos tienen que ser claros, de algún lugar tenemos que obtener. Las unidades también tienen que estar claros en el plano, tiene que indicarnos en qué unidades está para poder introducir en los datos. Y al momento de la aplicación de la fórmula, es como les indicaba, hay que conocer la fórmula. ¿Qué fórmula es la que vamos a utilizar? Entonces, al utilizar esa fórmula, inmediatamente, si es correcto las unidades, inmediatamente podemos indicar que esas unidades están en metros cúbicos. En este caso, si es metros. Entonces, una vez más, datos, procesos, resultados. Introducción de datos. En el proceso se indica qué tipo de fórmula vamos a utilizar. Tiene que ser correcto la fórmula. Y en el momento del resultado, tenemos que ser críticos en ese resultado que nos está presentando Excel. Ahora, en el tema del Excel, podemos hacer muchas cosas. Es amplio. Lo que se presenta acá son un cierto grupo de lo que se puede realizar con este planilla Excel. Por ejemplo, en el metrado, tenemos Excel para metrados, cálculo de volúmenes, análisis de metrados, planillas de obra. Con esto podemos saber cuánta cantidad de volumen tenemos una losa, cuánto de volumen tenemos un muro de tabiquería, en un muro de tabiquería podemos armarlo bien una planilla e indicar cuánto de ladrillo existe, cuánto de mortero existe. Mortero lo quiero decir la mezcla de cemento con arena fina, la que une los ladrillos o tabiques. Todo eso se puede calcular. ¿Para qué nos sirve esto? Todo esto. Para sacar con estas mismas planillas cuánto de presupuesto voy a necesitar para poder realizar todo el muro perimetral, lo diremos, de una infraestructura o digamos en este caso para mi casita. ¿Cuánto de ladrillo, cuánto de arena voy a necesitar? Eso puede realizar. Y es uno de los ejemplos que vamos a realizarlo ya mañana. En este caso, un poco más avanzado, más detallado en el tema de los metrados. En el Excel para presupuestos. En acá tenemos que también programarlo la cotización de materiales. O sea, aquí tendremos que agarrar una planilla en la que tengamos la lista de los materiales. Por ejemplo, cemento, arena, grava, piedra, toda la lista. ¿Y cuánto es el costo de cada una de ellas? También la mano de obra. ¿Cuánto es el costo?
Y también si se puede, cuánto es el costo por hora de las maquinarias, de la retroexcavadora, de la volqueta, hasta de la camioneta, hasta de los equipos. Los equipos que generalmente se usan en la casa se usan, por ejemplo, no sé, el taladro, se utiliza discos, bueno, estos discos de las amoladoras, esos lo podemos ir programándolos y viéndolos cuánto de presupuesto, eh, cuánto rinde por hora. Y esto nos va a servir bastante para generar los famosos precios unitarios. Los precios unitarios, ¿para qué nos sirve? Si bien, digamos, nosotros tenemos una construcción en algún lugar y tenemos, se los llama los ítems, no sé, ítem de excavación. Un ítem de excavación no solamente es cotizar cuánto de excavación se tiene. Esa excavación, ¿en qué tiempo lo realiza ese obrerito? Esa es mano de obra. Esa excavación, ¿qué tipo de maquinaria va a utilizar? Eso es maquinaria. Y esa excavación de material, ¿dónde lo voy a trasladar? Todo ello nos ayuda el famoso precios unitarios, que generalmente también lo conocen y seguramente algunos lo ubican, es el famoso B2, lo llaman los precios unitarios. Luego, con esto, ¿qué nos ayuda el Excel? Nos ayuda inmediatamente a ahorrar el tiempo, nos ayuda a reducir el tiempo y nos evita los errores. Por eso es muy importante qué pasos, qué pasos vamos a seguir para poder armar una buena planilla, un buen, una buena memoria de cálculo. Son tres pasos hasta el momento que les indicamos. Introducción de datos, procesamiento y por último los resultados. Tres pasos que debemos tener bien ordenados e identificados en nuestra planilla. Si no, de nada nos va a servir la planilla porque en vano les voy a presentar unas planillas así bien desarrolladas porque no van a saber de qué se trata. Entonces es muy importante eso. También se puede utilizar para Excel, para control de obras. También se puede utilizar. ¿En qué sentido? Hojas de avance de obra. Estos son los famosos cronogramas, curvas S de costos, para ver cuánto de avance se tiene con respecto a lo que hemos proyectado en un principio. Esto nos sirve bastante para poder, esto para los que se van a dedicar sobre todo para las construcciones, es para generar cierto presupuesto hasta tal mes, tal fecha, y ese nos sirve bastante para poder hacer el cobro, lo diremos, el de la planilla. Y además de ello, nos sirve bastante para cumplir los plazos, porque todos tenemos que tener en cuenta que cualquier trabajo, contrato, eh, trabajo, proyecto, obra, lo que sea, siempre va a basarse bajo un contrato en la que nos va a estipular los plazos. Y eso debemos de cumplir, porque si no, en el contrato mismo nos va a indicar que hay multas. Entonces, siempre hay que evitar eso y esto nos va a ayudar. El Excel nos va a ayudar a poder controlar ese tipo de eh, controles. Bastante nos va a poder ayudar. Entonces, en este sentido, estas planillas nos va a ayudar bastante en mejorar, a ser mejores profesionales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? A mejorar nuestras presentaciones, nuestros resultados y ser bien ordenados, ¿no? Los cálculos que vamos a presentar van a ser exactos y precisos. Y además de ello, como nos va a ayudar a reducir el tiempo, vamos a ser eficientes, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Como se indica, una vez más los hago recuerdo, los errores ya lo hemos visto. ¿Qué tipo de errores hay? Pero quiero aclarar este punto de que un error nos va a generar problemas gigantes. Si bien hasta el momento estamos empezando algunos con el Excel, pero
a medida que vamos a ir avanzando, efectivamente nos va a arruinar el error va a ser en el tema académico, nuestra ponderación de nota nos va a jalar en nuestras notas de calificación, lo diremos de esa manera. Pero más allá de ello, donde el verdadero error va a estar es de que si tu planilla no está bien realizada, si tu planilla no está bien hecha, no es coherente, tú vas a perder dinero. O peor que pase, de que hagas perder el dinero, no sé si a una empresa o a tu empresa o a una entidad, por una simple suma o por una simple que parecería correcto que acá fíjense en esta parte que indica B2 por B3 por 4 simplemente por unas cosas que no parecen nada importantes, pero ahí ese 4 por ejemplo, donde indica la fórmula, no debía ser 4 debería de ser tal vez, si estamos hablando en centímetros, debe ser tal vez 400 ahí, o estamos hablando en metros, porque ahí, acá está arrastrando seguramente B2 y B3, en este caso es error, pero si jalaríamos, los errores están en las unidades, y siempre están en las unidades. Y fíjate que el volumen es 30.000 metros cúbicos, pero es simplemente 3 metros cúbicos. Este error es tremendo y eso es porque no tenemos el orden que en algún momento no nos hemos dado el tiempo de analizar cómo hacer una planilla técnica, una planilla de ingeniería, lo digamos. Pues muy importante esta parte. En ese sentido, también, también podemos verlo en el Excel, algunos complementos. Podemos ver los complementos. En el mismo Excel. Algunos ya saben qué son los complementos. Lo diremos de esta manera. Esos complementos son aquellos que ya están contemplados en Excel o que hay que descargar de algún sector e instalarla en el Excel. Como ser ese análisis de datos, vinculación de datos, plantillas de cálculos que también hay. El solver, el famoso solver, gráficas técnicas, automatización básica. Todos ellos se puede ir descargando. Ahora, efectivamente, acá vamos a agarrar una de ellas, una de las plantillas y vamos a ver su instalación, su uso. Existen bastantes, seguramente de alguna manera les consultaré cuál vamos a utilizar porque el tiempo que nos estamos dando es corto, no vamos a poder utilizar todas las plantillas o todos los complementos pero por lo menos unas cuantas vamos a poder utilizar. ¿Qué son esos complementos? Es aquello que te puede, por ejemplo, este que son vinculaciones que te ayudan a enlazarte del AutoCAD al Excel, o del ETAP al Excel, o del SAP al Excel, o del CSI al Excel, o de un programa externo al Excel. Todos esos también nos ayuda bastante, nos ayuda, pero todo esto, como les digo, no los va a servir si no tienen el criterio de cómo poder realizar una hoja de cálculo correcto. Entonces, en ese sentido, al dar una introducción de qué es una hoja técnica, evidentemente existen bastantes cursos, bastante apoyo de materiales en distintas canales, lo diremos. Pero es muy importante este punto en la que les indico, es muy importante, si bien existen esos datos, esos apoyos externos, es muy importante ordenarnos nosotros como técnicos, ingenieros, de qué es una planilla técnica, de qué es una hoja técnica,
¿Y de qué es un Excel técnico? Eso, ese es el objetivo de este curso. Si bien, como les indico, hay bastante material de todo tipo, pero siempre se basa en estos tres puntos. Básense siempre en estos casos en datos, procesos y resultados. Existen un montón de, mm, lo diríamos, montón de comandos, montón de fórmulas que se puede reducir, pero ese no es el concepto de complicarnos acá. Si evidentemente vamos a complicarnos, será en la tercera clase de un proyectito un poquito más largo, pero en esta clase, en esta primera clase, primeramente es dejar claro de qué vamos a hacer, de qué se refiere un Excel técnico. A eso nos vamos. Entonces, una vez más, dato, proceso, resultado. Datos, hay que cuidarse bien en introducir los datos. Proceso, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Resultado, hay que ser bien crítico. ¿En qué resultado estamos obteniendo? En ese sentido, nosotros tenemos, a ver, viendo el ejemplo del anterior, ¿a qué me refiero todo ello? Todo lo que se ha indicado. Tenemos una longitud, es un volumen de losa llena, tenemos una longitud, un ancho, un espesor. Tenemos un volumen, la fórmula que en realidad queremos encontrar de esa losa, el volumen. Entonces, inmediatamente la fórmula ya lo tenemos que saber, lo sabemos, es la longitud por ancho por espesor. Las unidades, ¿en qué unidades van a ser? Si bien estamos introduciendo en metros, todos tendrían que ser en metros. Por ejemplo, una longitud de 10 metros, ¿es creíble o no es creíble? Eso, como les dije, indicaba, hay que ser muy críticos al introducir los datos. No es nomás introducir, porque puede que el que te proporcionó los datos, el que te proporcionó el plano, pudo haberse equivocado en, en, en hacer la anotación correcta. Si la longitud es 10 metros, supondremos que el ancho es 5 metros y el espesor, hasta el momento, la longitud y el ancho es correcto. Un espesor de 30 metros no es correcto. Lo más correcto sería que sea de 0,20 el espesor de la losa. Estos son los datos que te tienen que proporcionar o que tienes que obtener del terreno o del lugar de donde o del ensayo que estás generando. Tienes que tener esos datos y tienen que ser correctos. Esa longitud, ese ancho y ese espesor tienen que ser las unidades de manera correcta. Tienen que tener las unidades correctas. En el proceso, como indicaba, en el proceso acá lo podemos ver, es la longitud, me dice que es la longitud por el ancho por el espesor. Bien, fíjense en este caso, para que sea un poco didáctico, este ancho lo voy a dar lo voy a jalar de esta manera. Indica que va a ser, el volumen en realidad va a ser 10 por, bueno, la longitud por el ancho por el espesor. Ya he cometido un error. He cometido un error, en este caso se llama el ser crítico en el tema, en la obtención del resultado. He cometido un error. ¿Cuál es ese error? Yo estaba multiplicando, bueno, la fórmula me dice que se multiplique, pero en algún sector yo ya he empezado a sumar. He sumado inmediatamente y en este caso la suma ha sido del espesor. Esas cosas es la que me refiero que debemos tener cuidado. Evidentemente, este ejemplo es simple, pero es para que entiendan el concepto a lo que nos vamos a ir y nos vamos a ir complicando. Entonces, acá yo tengo el volumen. El volumen me dice que ahora es el longitud por el ancho por el espesor. Evidentemente acá, si lo revisamos, la longitud tengo 5 por 10, 5 por, bueno, la longitud me la está jalando acá, el ancho me lo está jalando acá y el espesor. O bien podemos identificar mediante fórmulas, nos vamos y vamos a rastrear la precedencia. ¿De dónde viene este resultado? Y nos va a indicar, bueno,
Este 10 metros cúbicos es el resultado de, me- eh, del espesor, del ancho y de la longitud. Todos están en metros. Ahora el problema puede ser de que tengamos que introducir tal vez en metros, tal vez en centímetros, tal vez en pies. Todos estos tal vez sea que tengamos que introducir acá. Ahora, el problema es que acá, bueno, yo quiero cambiarlo en centímetros y también esto ya es para poder mejorar la planilla. Esto es para poder mejorar. Entonces yo aquí tengo en metros. Bueno, yo aquí quiero que aparezca inmediatamente metros, centímetros, pies. Aquí solamente estoy colocando tres ejemplos. Bueno, entonces yo quiero que aparezca acá para poder mejorar mi planilla. Es nada más que ello. Me voy a ir a datos y voy a indicarme donde indica validación de datos. Una vez más, en datos, validación de datos. Y me voy acá donde indica lo que mencionaba, validación de datos. En esta celda me dice que puede permitir cualquier valor. Lo que yo quiero es número, una lista. Yo quiero una lista. ¿Lista de qué? Puede ser de estas tres, puede ser de más, pueden ser. Entonces yo acá voy a aceptar y yo aquí tendría en metros. Ahora yo tal vez, ¿no? Este metro yo quiero introducir en centímetros, tal vez, ¿no? Tal vez lo quiero convertir en centímetros. Entonces, aquí en qué unidades le tengo que introducir, voy a copiar todas esas unidades. Acá estos metros lo quiero tal vez convertir en centímetros, ¿no? En centímetros lo quiero convertir. Entonces vamos a convertir, vamos a decir siempre, ¿no? Para poder llamar a las funciones es igual y tenemos que saber muchas de las funciones, bueno, las principales funciones del Excel técnico. Esa también, yo creo que esa se les va a pasar todas las funciones correspondientes al Excel técnico. Entiendo de que me han pasado sus correos electrónicos, entonces ahí es donde se les puede rebotar estas funciones existentes o las más importantes para la área de ingeniería o tecnología. Muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque existen otras áreas, por ejemplo, no sé si decirlo, medicina financiera, no sé, existen otras áreas que utilizan otras unidades, otras funciones, perdón. Entonces, ahí también hay que, bueno, como estamos indicando de que este curso es Excel técnico, nos vamos a limitar a ello. Entonces, yo quiero convertir esos 10 metros a centímetros, entonces vamos a convertir. Vamos a convertir. Aquí me dice, fíjate acá, o bien me voy acá y me dice convertir. ¿Qué cosa quiero convertir? Un número de una unidad, en este caso voy a decir de metros, metros, a otra unidad. En este caso está acá arriba, a otra unidad. Entonces, si yo quiero convertir de un número a otro número, de una unidad a otra unidad, en este caso estamos hablando. Bueno, estas son las unidades que yo estoy con. Existen más, pueden ir completándolas, no hay ningún problema. Existen más, existen pulgadas, existen yardas, existen bastantes unidades. Yo puedo convertir 10 metros, pero ¿qué pasa? Yo estoy indicando que este es 10 metros. ¿Qué pasa si yo así, yo estoy programando, ya estoy mejorando, ya estoy eh, haciendo un poquito más automático, lo diremos a mi planilla? ¿Qué pasa si yo por error le introduzco en centímetros? Y yo quiero convertir en pies. No voy a darme de cuenta, no voy a darme de cuenta, pero me va a ir lanzando los resultados. El Excel te va a ayudar, pero no te va a decir dónde está el error, no te va a indicar. Tú ahí, a medida que vas a ir avanzando, tú tienes que tener en cuenta los datos que te va a ir lanzando el Excel. Y así vamos avanzando.
En este caso, yo quiero, este sabemos que es en metros. Entonces, si yo he introducido bien estos 10 metros, entonces la transformación de unidades no va a haber ningún problema. Yo sé que ese 3280 pies es correcto. Es correcto, porque yo también he introducido acá correctamente el valor de esos 10 metros. En ese sentido, todos estos están en 5 metros. Pudo haber colocado, yo pude haberme dicho que aquí es 20 centímetros y yo aquí estoy cambiando centímetros, 20 centímetros. ¿Saben cuál es el problema acá? Si bien ya le hemos hecho el cálculo acá, todavía esto no está reconociendo este resultado, no está reconociendo. Eso todavía no está automatizado. Vamos a ir avanzando, pero ya tenemos ahí un error que ya hemos identificado. Se ha identificado el error, pero seguimos avanzando. En ese sentido, yo voy a programar todos estos. Yo tengo todos en pies, entonces seguramente todos en pies me va a dar. Pero acá estoy indicando la longitud está en 10 metros. He leído el plano y me ha dado 10 metros. El ancho está a 5 centímetros y 5 metros. El plano me ha dicho que es 5 metros lo he introducido. Me dice que el espesor es 20 centímetros, tal cual yo lo he introducido, 20 centímetros. Aquí ya tengo mis unidades, yo introduzco en centímetros, entonces estoy indicando. Y aquí al momento de transformar no hay ningún problema. El problema está acá todavía, que todavía no lo hemos corregido. Ahora, tenemos que corregir este. Tenemos que corregir. Nosotros acá hemos obtenido en realidad del producto de este por este por este. Bueno, perdón, tendría que ser de este por este por este. Si nosotros estamos transformándolos y nosotros tenemos que obtener este resultado. Podemos hacer de la siguiente manera. Nosotros inmediatamente yo podría multiplicar este por este por este. Listo. Hasta ahí está bien, pero las unidades no están bien. Ustedes saben que las unidades no están bien. ¿En qué unidades está acá? Está en pies. Todos están en pies. Ahora acá nosotros vamos a tener que de alguna manera decir que este es en pies. No sabemos en qué tipo de... Bueno, sí sabemos acá que la multiplicación está en pies. Entonces yo puedo multiplicar aquí inmediatamente. Puedo decir aquí, acá, ¿no? Ft al cubo. Pero eso no nos va a programar nada, porque aquí nosotros cuando vamos a cambiar las unidades, cuando nosotros vamos a cambiar aquí las unidades, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Entonces nosotros tenemos que tener otro, tenemos que aquí de alguna manera cambiar esta unidad. Podemos hacer de bastantes formas, ¿no? Yo puedo decir directamente, como sé que tengo que traerle estas unidades, lo diré de esta manera, sé que aquí va a ser centímetros cúbicos, o aquí cuando yo cambie todas en metros cúbicos, yo voy a decir de esta manera, directamente lo voy a llamar todos estos, todos en una misma unidad, lo voy a convertir. Puede ser en pies, toditos van a ser en pies o pueden ser más unidades, en cualquier unidad que yo quiera. Metros lo diremos en este caso. Entonces yo podría llamarlo de esta manera. No sé, puede llamarle concatenar. Es una forma, ¿no? Hay bastantes formas. O concatenar esta unidad, coma, y esto lo llamo 3. Entonces, en acá yo tengo, efectivamente, el resultado está en metros cúbicos. Metro, todos son metros, por lo tanto, me va a dar en metros cúbicos. Si yo tengo acá centímetros, evidentemente esto me va a dar en centímetros cúbicos. Toditos están en centímetros. Si acá tengo en pies, entonces toditos están en pies cúbicos. Por ahí alguien me puede decir, tal vez, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo aquí pies y aquí tengo centímetros? Ya, bueno, eso ya es complicarte, ¿no? Eso te estarías complicando totalmente. Uno, porque tus unidades estás
estás ya mezclando, y eso ya hemos dicho, no puedes mezclar las unidades, no lo mezcles, no te compliques, una sola unidad. Pero si aún así eres un poquito, sí o sí lo quieres ese resultado, entonces de alguna manera tienes que ver la forma de programarlo. Yo de aquí se podría decir, inmediatamente yo podría decir, acá utilizar las condicionantes. Y inmediatamente puedo decir que este producto, si me va a aparecer de esta manera, yo inmediatamente puedo decir que este resultado o este producto no se va a poder dar. Podría hacer que me dé un mensaje, el resultado no es correcto, cambie las unidades, podría hacerlo decir, ¿no? O sea, que me obligue este valor o un mensaje que me obligara a decir que cambie esta a una misma unidad. Yo quiero a una misma unidad. Eso ya es complicarse, pero como les digo, ese es el error que estaríamos cometiendo al momento de generar el proceso. Los datos, como les indicaba, tienen que ser una misma unidad. Si bien yo le he obtenido acá los valores de longitud, espesor, ancho, todos, aquí por ejemplo ha sido en metro, aquí en metro y esto en espesor, en acá lo que trato es convertir en una misma sola unidad, o todos centímetros o todos metros. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de ordenarnos. Una vez más, datos, proceso y el resultado. El proceso es esta, ¿no? El proceso bueno, es el producto de todo esto. del, bueno, es utilizar la fórmula en realidad, es utilizar la fórmula, ¿no? Es utilizar la fórmula. Bueno, acá lo puedo mejorar si quieren, llamarle a sus nombres correctos. En este caso, este es longitud. Fíjense que en acá, al momento de agarrármelo o señalar a la celda, a cualquiera de estas celdas, tiene su nombre esta celda. Esta celda, por ejemplo, se llama long. ¿Dónde dice ese long? Acá dice, en esta parte, long. Acá, por ejemplo, dice, su nombre se llama ancho. Y por último, este se llama espesor. Esos nombres tiene estas celdas. Y hace rato, si bien alguien lo ha identificado, cuando yo estaba multiplicándolo, este Excel, yo le estaba multiplicando este Excel, pero yo me acercaba a la fórmula. Inmediatamente no me daba las celdas, sino me daba los nombres, la longitud por el ancho, por el espesor. Acá. Ahora, si yo he jalado estas celdas, fíjense, la multiplicación me dice que es E13, E14 por E15, porque evidentemente el nombre de esta celda se llama E13 y es E13, coincide con la columna y con la fila del Excel. El Excel siempre en las columnas se las identifica por el abecedario y en las filas se las identifica por los números, ¿no? Entonces, eso se puede ir modificando. Esto nos sirve bastante, porque les digo, al momento de controlar nosotros, como les decía hace rato, para poder evidenciar de dónde viene esta fórmula, nosotros nos hemos acercado a fórmulas y nos hemos registrado o hemos seleccionado el rastrear precedencia. Al momento de indicar rastrear precedencia, nos indica qué fórmulas está utilizando o de dónde está trayendo esas fórmulas. En este caso nos está trayendo de E13, E14, E15. Y así nos dice acá. Así nos dice E13, E14, E15. O esto es cuando nos vamos a ir complicando. Vamos a necesitar este tipo de rastreos. O bien también vamos a tener de esta manera, que es un poco más elegante, long por el ancho, por el espesor. Entonces, ¿dónde está ese long? Es este longitud por el ancho, por el espesor. Entonces, yo aquí lo puedo llamar de la misma manera para que aquí me muestre, no de esta manera, E13, E14, E15, no de esa manera, sino que me muestre tal vez sus nombres. Quiero ver sus nombres. Entonces, simplemente lo cambiamos el nombre. Esto es para poder mejorar nuestra planilla y vamos a ir complicándonos más. Ese E13, vamos a darle el nombre de long en mayúscula, todo en mayúscula.
porque este está en minúsculo, mayúscula y minúscula. Este otro, vamos a darle en ancho, todo en mayúscula. Primeramente lo voy a quitar el rastreo y una vez más, este hemos indicado es longitud. Y me acerco una vez más e indica longitud. Voy a identificar acá el ancho. Y me acerco, no indica una vez más el ancho. Una vez más y vamos a ver qué es el error. Ancho. Me indica, tú ya tienes el nombre de ancho y te estoy llevando directamente. ¿Dónde está el nombre de esa celda con el nombre de ancho? Está acá, dice. Ponle otro nombre, me dice. Entonces vamos a poner otro nombre de esta manera. Anchos. Ahora sí, ya la he identificado antes. Acá yo tengo el espesor. Aquí y seguramente lo he nombrado espesor. Entonces acá yo lo voy a llamar esp nomás. Entonces acá yo lo voy a nuevamente multiplicar toda la celda. Puedo multiplicar de esta manera, ¿no? Que es la más común. Este por este por este. O puedo multiplicar puedo multiplicar todas estas. Puedo multiplicar, perdón. Tengo un error aquí. Ahí te vamos a revisar. Aquí tengo un pequeño problema. Fíjense acá. Este 10 metros está jalando. Fíjense que aquí no me está trayendo a este valor. Simplemente lo voy a corregir. Lo voy a corregir porque aquí no tiene que ser longitud, sino tiene que ser el ancho. El ancho. Y aquí tiene que ser el espesor. Ese es. Ahora sí. Cuando nosotros empezamos a dar nombres a las celdas, y a veces a medida que se complica una celda, a medida que se va a ir complicando una celda, nosotros no sabemos qué nombres colocarlas. Para ello, tenemos que identificar qué nombres ya están, lo diremos, registradas en esta planilla. Para ello, nos vamos a ir siempre en fórmulas y en administración de nombres. En administración de nombres nos va a indicar qué nombres ya están registradas o tal vez tú has registrado y aquí no aparece, entonces indica de que no está registrado ese nombre. Entonces puede ser el ancho, el espesor, la longitud. Todos estos nosotros hemos dado los nombres correspondientes. Hemos dado. ¿Ya? Eso les hago recuerdo porque eso es importante porque tengan en cuenta el orden de los nombres o los nombres que ya están registrando a medida que van avanzando su planilla. Entonces, corregimos esta parte y lo vamos a ir multiplicando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón. Primeramente este. Quiero que vean esta parte. Uno, ya me estoy equivocando acá, pero quiero que vean esta parte. Este. El nombre que nosotros habíamos introducido es longitud, ancho y espesor y están identificadas ya no con celdas, sino con el nombre de esa celda, longitud, ancho y espesor. Entonces, lo único que aquí sí, lo que se puede evidenciar es la multiplicación, ¿no? Es la multiplicación, nada más es eso. Ya, esos son los ordenamientos de las celdas que nos vamos a ir dando. También esto nos va a servir bastante de que estas unidades, de que una vez introducidas las unidades, los convirtamos o lo volvamos en un solo sistema de unidades. Si es metros o si es centímetros o si es
si es pies, ¿ya? Así los resultados que vamos a ir obteniendo nos eh, vamos a ir creyendo en los datos que nos van a ir proporcionando. Entonces, como lo verán, esta planilla es sencilla, pero necesitamos saber el tema de los datos, los ingresos de los datos. Y si estamos ingresando de esta manera, bueno, a veces lo ingresamos de esta manera y necesitamos convertirlas. Pero pueden ustedes inmediatamente introducir todos en una misma unidad. Sabemos que 20 centímetros es 0,20. Pueden introducir en una misma unidad. Eso es depende ya de cómo lo vas a introducir, pero siempre y cuando que tú tengas luego al momento de multiplicarlo la misma, la misma unidad para que te dé un resultado correcto. Esa es la introducción que les voy a ir dando hoy. Eh, yo voy a necesitar de que, si bien vamos a realizar, como aquí les decía, no vamos a alcanzar el tiempo. Pude ver también que muchos se lanzó como una encuesta a su grupo y veo que tienen conocimiento básico del Excel, ¿no? Y es por eso que no me he dado, no me, le puedo decir, no me puesto a indicarles de qué es este sector, de qué corresponde este sectores, de qué es el inicio, de insertar nada directamente, sino a lo que necesitan, porque entiendo de que ya la mayoría, una gran mayoría, y de hecho hay algunos que ya entiendo de que también están con, de que el Excel tienen bastante conocimiento y ellos seguramente ya quieren automatizar inmediatamente, tal vez con macros o tal vez con algunos otros programas o algunos otros complementos que están apareciendo en el mismo Excel, ¿no? Por ejemplo, entiendo también que muchos también quieren que manejemos el Power Pivot, pero son esos un poquito más avanzados y hay que buscar, hay que tener un buen ejemplo para poder explicarle a todos ustedes porque hasta el momento entiendo de que todos, una gran mayoría, lo que tienen es el Excel básico. Para ello, ¿a qué me voy? Yo voy a necesitar de parte de ustedes, como los indicaba hace unos instantes, de que el Excel se puede aplicar en bastantes áreas. Se puede utilizar en bastantes áreas. De hecho, se tiene las plantillas. Pero yo lo que necesito es, nos vamos a ir complicando un poco al querer automatizar alguno de estos. Nos vamos a complicar. Entonces, en ese sentido, yo no quiero basarme solamente, yo quiero agregar por lo menos 3 ejercicios y explicarles de cómo podemos ir automatizando un cálculo. No sé si el cálculo de volúmenes tal vez alguien requiera o tal vez alguien necesite análisis de metrado, planilla de obra o qué exactamente necesita. Tal vez necesitará otro tipo de planilla. Es eso lo que nos vamos a enfocar. Pero yo por el momento, hasta que no tenga los datos coherentes, yo voy a empezar a lanzar el cálculo de un muro perimetral desde su cálculo de volúmenes hasta el costo de ese muro perimetral que involucra. El muro perimetral involucra en los materiales, involucra arena, involucra cemento, involucra ladrillo. Eso es en el tema de materiales. En el tema de mano de obra. Involucra al obrero, o en este caso al maestrito, lo diremos, tal vez necesitará un ayudante o no necesitará, eso se puede ir evaluando. En tema de equipamiento o maquinaria, en este caso maquinaria no se necesita, pero tal vez necesite o tal vez no, pero necesite una mezcladora, eso cuánto va a costar, ello tenemos que, o sea, en uno solo, estos dos sobre todo, no vamos a dar en control de obra, ese es ya en el momento de la ejecución, o sea, cuando tu obra está ejecutándose, ese momento quiero saber cómo se está comportando tu avance de obra, cuánto de presupuesto ha avanzado, o sea, hay formas de medir un proyecto, ¿no?
tanto el físico como el financiero. Se puede medir en esos dos sentidos. Entonces, pero en este caso vamos a basarnos nosotros sobre todo para poder, y por tratarse del curso corto, vamos a basarnos en una sola, en un solo caso, o tal vez dos o tres más que ustedes tal vez me plantearán. Y eso lo voy a lanzar, ¿qué exactamente necesitas? Y si no hay mucha respuesta, yo inmediatamente yo voy a basarme en el ejemplo de lo que les he mencionado, más una más que yo lo voy a considerar cuál podría ser necesaria para poder mejorar el conocimiento del Excel técnico. Bueno, en ese sentido, aquí tengo, ya, aquí hay unas preguntas que me indican el, vamos a repetir de lo más rápido posible el Excel, porque este es lo importante, el procedimiento. Yo voy a repetirlo inmediatamente. Como les decía en un principio, ¿no? Yo lo que necesito o lo que necesitas saber vos como, este es un curso técnico, Excel técnico, eso se tiene que quedar claro, es un Excel técnico. Eso significa de que no vamos a basarnos más que en lo que necesitamos y cómo debe armarse ese Excel técnico. Ya habíamos indicado que tiene que ser, que tenemos que entender a qué se refiere ese Excel técnico, tenemos que saber identificar los errores, tenemos que aprender la estructura de esa hoja técnica. Tenemos que tener conocimiento de que, qué es el Excel técnico. Como les decía, la ingeniería se aplica bastante en el área de ingeniería, en el área de tecnología. eh, Tenemos que identificar la longitud, el ancho, el espesor. Bueno, no, tenemos que identificar de estos el dato de entrada, el cálculo y el resultado. En los datos de entrada, las unidades que vamos a introducir, los datos que sean correctas. En los cálculos, en este caso, tenemos que introducir la fórmula correcta. En resultados, tenemos que ser críticos en ver ese tipo el resultado que nos está generando el Excel. Ya, entonces, los errores comunes, como también ya había explicado, es poder haber introducido las unidades incorrectamente, que los datos que habíamos introducido aquí, como los valores, sean, no sé, no sean el valor correcto que nos está proporcionando el dato. Eso también lo habíamos explicado, que es un error, que es un Excel con errores y que es un Excel técnico. Eso es importante, no podemos hacer por hacer un Excel, no podemos hacerlo. Tenemos que tener en cuenta, este es para mí, quiero que se le memoricen. ¿Qué es una hoja técnica? Una hoja técnica es aquel que va a ser una hoja que tiene datos y resultados y procesos ordenados. Es ordenado. Tiene que tener sus datos correctos, el procesamiento correcto y resultado. Entonces, datos, proceso y resultado. Datos, proceso, resultado. Datos son, si hablamos de la losa, como les decía, esos datos de 5 4 0 15, ¿qué son? Metros, centímetros, ¿qué son? Y ese 5 4 0 15, ¿son correctos? No es 6, no es 4, no es 10. Eso también tienen que revisar. A eso me refiero los datos. Tienen que introducir los datos correctamente. Proceso. Una vez obteniendo los datos, se va al proceso. El proceso es agarrar la fórmula. Agarrar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? En este caso, si yo quiero encontrar el volumen, pues lo que les indico es corto, es simple para que entiendan. El volumen, si yo quiero encontrar el volumen, la fórmula, ¿cuál es? Es longitud por ancho por espesor. Entonces, eso es lo que tú debes de llamarlo. La longitud es, en este caso, indica C2 por C3 por C4. Acá está C3, C3, C4, C5. Aquí existe un pequeño, perdón, esa es la longitud, el ancho, el espesor. Ese es el proceso, utilizar la fórmula. Al utilizar la fórmula correctamente, tenemos que obtener el resultado. En el resultado tenemos que ser críticos también, como aquí digo. Valor final revisado y coherente. Tenemos que ser bien coherentes en lo que estamos obteniendo. Entonces, aquí está lo que hemos en este momento realizado. Lo que les indicaba, acá tenemos bastantes.
bastantes situaciones que podemos realizar, bastantes casos que podemos realizar. Como les indico, voy a consultarles en una hora, a lo mucho, de qué tipo de ejercicio podemos realizar. Hay parametrados, hay para presupuesto, hay para control de obra y hay más. Seguramente me dirán. Esto también ya les había indicado. Un error nos va a costar dinero. Y eso es lo que tenemos que cuidar, el presupuesto que tenemos. Ese error de que nosotros estemos introduciendo al azar y no tengamos un orden correcto y no podamos ser críticos en introducir esos datos, en verificar los resultados, nos va a generar un tremendo error presupuestario. Bueno, también, como les dije, y esto sí se va a hacer no mañana, no, sino en la tercera clase, y esto los voy a facilitar, las que yo considero y las que tengo, los complementos del Excel. Esto será en la tercera clase. En la tercera clase yo les proporcionaré todos los complementos que, bueno, yo personalmente lo considero importante y las que tengo. ¿No? Esas las que les voy a proporcionar. Los complementos son muy importantes. Bueno, son importantes para ciertos casos, ¿no? Son importantes. Eso es lo que voy a proporcionarles. Y este de los complementos, seguramente también les voy a hacer una pregunta vía, como la anterior, vía un enlace, ¿qué tipo de complemento quieres que lo realicemos? Porque no voy a poder alcanzar todas, no voy a poder alcanzar todas a realizarlas, porque es un curso corto, no lo voy a poder alcanzar. Entonces, ese es el objetivo, lo que en esta primera clase lo que quiero que tenga claro es qué es un Excel técnico y qué es el alcance que yo les voy a proporcionar y en qué sentido les va a servir. Y ustedes, por lo menos con esto, yo quisiera que empiecen, que tengan el criterio para armar sus planillas. Evidentemente, existe planillas bastante, lo diremos en el mercado digital, existe bastante, bastante. Pero qué mejor es cuando tú ya vas avanzando tu profesión, tú sabes que tienes que mejorar tus planillas. Tienes que mejorarlas, tienes que entender esas planillas. Y qué mejor que tú lo hagas esas planillas, ¿no? Ese es el criterio también bueno, ese es el objetivo de este curso, de que tú puedas armar tus planillas lo más correcto posible, eh, usando todas las funciones que te ayuda el Excel, ¿no? Hay bastantes funciones que te ayudan. Bueno, en este momento, yo voy a agradecer a la Escuela la Escuela Militar de Ingeniería, como también eh, a la Dirección de Tecnología, porque ellos son los que evidentemente han visto la preocupación que existe de que no están armando bien las planillas y esto empieza desde que empieza a formar a ser profesional, o sea, desde la universidad. No están armando bien sus planillas. Y es cierto, ¿no? Hay un gran vacío en este punto, lo diremos, de que no podemos, cómo armar una planilla, no sabemos cómo hacer una hoja Excel. Entonces, ese es el objetivo del curso que, eh, bueno, la Dirección de Tecnología me ha solicitado de que podamos reforzar aquellos estudiantes que están ingresando al área de tecnología y aquellos estudiantes que están en la Escuela Militar de Ingeniería, de que puedan armar sus planillas correctamente, porque no solamente es en una materia, no solamente es en una carrera, sino es en todas los que proporciona sus carreras, hasta lo diremos en las direcciones, en las secretarías, lo diremos, necesitan manejar correctamente el Excel. Aquellos que ya están culminando su carrera universitaria, evidentemente se podría decir que
aún no podemos todavía organizarnos. Si bien nos hemos creado las planillas como seguramente lo tienen, pero seguramente que nos falta, nos falta organizarnos. Y de hecho, a medida que vas a ir avanzando con tu profesión, seguro que te va a exigir la misma profesión de que tienes que tener una planilla organizada, bien reordenada y mejor si tú lo automatizas y así, como indicaba, vas a reducir los tiempos y vas a ser un profesional más eficaz, ¿no? Entonces, como primer curso, ese es el objetivo de hoy. Mañana arrancamos, como les indicaba, el tema del muro perimetral, pero también les dejo en consideración qué otros ejemplos más podemos realizarlo. Porque la tercera clase va a ser uso de los complementos. Eso es muy importante también, es muy importante. No voy a poder alcanzar todo, pero por lo menos quisiera que sepan cómo manejar o cómo manejarse armarse sus planillas, ¿no? Bueno, eso podría decirles de parte de mí y agradezco a la escuela militar y también, como indico, sobre todo a la Dirección de Tecnología que eh, está impulsando a que nos reforcemos en el tema de las planillas, que es una hoja fundamental. Es muy fundamental esta planilla Excel. Y si tienen alguna otra duda también, si tienen consultas también en el área de tecnología, no nos acérquense a las oficinas, pregunten, consulten qué tipo de áreas o qué tipo de carreras existen en en el- en la Escuela Militar de Ingeniería, en la Dirección de Tecnología para que podamos, seguramente esto lo vamos a ir reforzando, pero ya no por así de manera general, sino vamos a reforzarla de manera puntual. Si se trata de informática, a lo de informática, ¿cómo nos puede servir Excel o no nos servirá? También hay que verlo, ¿no? En el área de construcción civil, ¿cómo nos servirá? En el área de diseño gráfico, ¿nos servirá? ¿No nos servirá? ¿De cómo nos servirá? Así puntualizarnos, ¿no? Puntualizarnos ya el Excel. Y seguramente, y entiendo de que ese también es el objetivo del área de tecnología. Bueno, este es introductorio. Le agradezco a todos los que han participado, agradezco a todos los que están atentos a este curso. Espero que sea de gran ayuda. Espero verlos mañana ya con más, ¿cómo se les puede decir? Eh, más, con más ejemplos tal vez, porque mañana sí nos vamos a complicar un poquito más. Eso les podía decir, estimados. Muchas gracias. Mañana les veo, por favor. Cualquier duda, no tengan duda de poder escribirme porque se les mandó el enlace. Ese es el número que yo tengo. Bueno, muchas gracias, estimados. Nos vemos mañana.